Antes del diluvio, especialmente en los primeros capítulos del libro de Génesis en la Biblia, encontramos un mundo radicalmente diferente al nuestro. Era un mundo previo al diluvio, inmerso en interpretaciones profundas, una época de la humanidad antigua caracterizada por largos periodos de vida, interacciones entre humanos y divinidades, y una cercanía más íntima con Dios. La narrativa de la creación presenta figuras como Adán, Eva, Caín, Abel y, más tarde, Noé, ofreciendo destellos de una existencia que parece tener similitudes con la nuestra, pero también diferencias notables. Varios eventos convergieron para desencadenar el diluvio, involucrando fuerzas como Satanás y los ángeles caídos. El primer incidente que culminó en el diluvio ocurrió antes de la misma creación del mundo. Este evento se remonta a la existencia de los hijos de Dios, revelado en la historia bíblica presente en el libro de Job. En Job 38, 4-5, Dios describe un evento que precedió a la formación misma del mundo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus dimensiones, si es que lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella la línea? ¿Quién estableció su piedra angular mientras las estrellas matutinas entonaban en unísono y todos los hijos de Dios, los ángeles, exultaban en júbilo, donde se revela que seres angelicales llamados estrellas de la mañana e hijos de Dios fueron testigos de la creación de la tierra y exaltaron la gloria, el poder y la sabiduría de Dios involucrados en ese proceso? Antes del diluvio, había un ser caído. Aunque la Biblia menciona brevemente que los ángeles caídos, la mayoría de los ángeles en el cielo permanecieron fieles y no se desviaron hacia el mal. Aunque algunos hicieron esa elección, es crucial recordar que el cielo estaba originalmente destinado a ser el hogar eterno de estos seres, pero ahora han caído de él. No podemos negar el hecho de que los ángeles poseen libre albedrío. Su caída puede ser comprendida dentro de los límites de este libre albedrío. El libro de Judas explicita esto con claridad. Ahora quiero recordarles, aunque ustedes ya saben todo esto, que el Señor, después de haber sacado a un pueblo de Egipto, posteriormente destruyó. Judas 1, 5, 6, Biblia amplificada. Aquellos que se negaron a confiar, obedecer y depender de Dios, al igual que los ángeles que abandonaron su posición designada de poder, fueron mantenidos en cadenas eternas, envueltos en densas tinieblas, esperando el juicio del gran día. Judas observó que los ángeles no mantuvieron su autoridad y esta expresión puede interpretarse como el rechazo a una regla o punto de partida. Los ángeles fueron creados con un propósito específico de habitar en el cielo, adorar y ejecutar los mandatos divinos, trayendo gloria a Él a diferencia de los humanos diseñados para vivir en la tierra. Aunque los ángeles estaban destinados a habitar el cielo, algunos de ellos abandonaron esa posición inicial. Satanás, que se disfraza como un ángel de luz, lidera a estos ángeles rebeldes. La Gran Rebelión, como se la conoce, fue un evento en el que Satanás y parte de las legiones angelicales combatieron contra Dios y sus ángeles en un intento de desafiar la autoridad divina en la esfera eterna. El diablo concibió un plan para derrocar a su creador y, junto con los ángeles que lo siguieron, terminó siendo derrotado en el conflicto. Este relato es confirmado por las palabras de Jesús, quien habló sobre la gloria y la majestuosidad compartidas con el Padre antes de la existencia del mundo, como se registra en Juan 17, 5 en la Biblia amplificada. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti mismo con la gloria y la majestad que tenía contigo antes de que el mundo existiera, antes de la creación de la tierra. Dios, revestido de majestad, estaba presente con su Hijo Jesús, y Él declaró: «He visto a Satanás caer del cielo como un rayo». Satanás es mucho más que una simple figura roja con cuernos y un tridente. Es un ser antiguo dotado de verdadero poder espiritual, que utiliza para propósitos malignos y egoístas. Como dijo Pablo, no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino que estamos inmersos en una intensa batalla espiritual. El reino de Satanás está altamente organizado, con diversas áreas y niveles de autoridad, teniendo sus bases en las regiones celestiales.
Este es un hecho impresionante, pero crucial de comprender. Hubo un momento en los albores en que el universo se separó en dos reinos antagónicos. Uno brillaba bajo la luz celestial, gobernado por el príncipe de la serenidad, mientras que el otro, sumido en las sombras y lo oculto, era comandado por el príncipe de las tinieblas. Todo comenzó con un ser celestial, en otro tiempo majestuoso, siendo expulsado de los dominios celestiales. Este ser, conocido como Satanás, no se rindió ante la derrota. Con una determinación firme, él y sus seguidores se unieron erigiendo un reino en el hermoso escenario del Jardín del Edén. Fue allí donde se sembró la discordia, desafiando el poder divino. En este punto crucial, una guerra espiritual se desencadenó, convirtiéndose en una narrativa épica donde los registros ancestrales resuenan en una colosal batalla entre dos reinos. Satanás, líder de la rebelión, lanzó su primer golpe, reclamando la tierra como su territorio y desafiando abiertamente la supremacía divina. Los indicios se entrelazan entre las líneas de las Escrituras, revelando una trama de poder, traición y redención. Es una saga eterna de dos reinos en conflicto, donde el mal busca subyugar y la luz celestial resplandece como la última esperanza para aquellos que anhelan la verdad. Satanás veía a Adán y Eva como intrusos en el territorio de Dios, ya que él creó a la humanidad para vivir en la tierra, estableciendo así su reino. Para Satanás era crucial tener un plan de ataque. Cuando Dios creó el mundo, existía un lugar llamado Edén, cuyo significado en hebreo se refiere a la alegría o provisión, donde el hombre podía encontrarse con Dios. Según Génesis 3:8, en este jardín perfecto había un árbol especial llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios instruyó a Adán y Eva que podían comer de cualquier árbol en el jardín, excepto de este. El diablo, la antigua serpiente, abordó a Eva con tres estrategias. En primer lugar, sembró dudas, cuestionando si Dios realmente había dicho algo. Génesis 3:1. Casi se puede imaginar la influencia del padre de las mentiras al involucrarse con Eva. Luego utilizó la suposición como su segunda táctica, haciéndola dudar de las consecuencias de su desobediencia, cuestionando si realmente resultaría en la muerte, como Dios había dicho. Ciertamente no moriréis, como se expresa en Génesis 3:4 fue el tercer y último intento de Satanás contra Eva tentándola. Su desobediencia decepcionó a Dios, lo que resultó en la imposibilidad de permanecer en el jardín del Edén. Adán y Eva cometieron el error de comer del fruto prohibido, permitiendo que el contraataque subversivo de Satanás afectara profundamente a la humanidad. A pesar de esto, Dios estableció un plan de redención en el jardín del Edén, prometiendo que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, cambiando la situación para el tentador. Antes de expulsar a Adán y Eva del jardín, Dios demostró su soberanía sobre Satanás. El primer acto de violencia ocurrió con Caín y Abel, como se registra en Génesis 4. Alguien observó que el pecado cometido por el primer hombre resultó en el asesinato del segundo. A pesar del destierro del jardín, Dios continuó bendiciéndolos. Eva dio a luz a dos hijos, Caín y Abel, y aunque ambos crecieron escuchando acerca de Dios, aprendieron a hacer ofrendas al Creador. Cuando llegó el momento de la adoración, Dios aceptó la oferta de Abel, pero no la de Caín, lo que lo enfureció. Ignorando la advertencia de Dios de dominar el pecado, Caín engañó y mató a su hermano, negando completamente cualquier responsabilidad al decir: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dios marcó a Caín para protegerlo, diciendo que aquel que lo matara sufriría una venganza 7 veces mayor. Caín fue castigado, convirtiéndose en un inquieto fugitivo, alejado de su hogar. Después del castigo de Caín por parte de Dios, se estableció en la región conocida como la tierra de Nod, situada al este del Edén. Allí construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc. Sus descendientes incluían a individuos influyentes en su época, como Jabal, considerado el padre de los nómadas que criaban ganado en tiendas, Jubal, reconocido como el ancestro de todos los que tocaban instrumentos de cuerda y flauta, y Tubal-Caín, experto en la forja de herramientas de bronce y hierro. Génesis 4:17-22. Tras el castigo de Caín, la narrativa pasa a la historia de dos linajes familiares,
un tema recurrente en Génesis. Lamentablemente, los caminos violentos de Caín se transmitieron a lo largo de su linaje. Encontramos a un hombre que se jacta de su propia violencia y a medida que la historia avanza hacia su tataranieto, el mal se propaga. A pesar del plan perfecto de Dios delineado en solo 4 capítulos, ya encontramos personas deleitándose en la violencia y desafiando las directrices divinas para el matrimonio. Antes del diluvio, la práctica de la poligamia también fue perpetuada por la descendencia de Caín, yendo en contra de la unión entre un hombre y una mujer, concebida como un compromiso de por vida. Los descendientes de Caín se casaron con varias esposas a diferencia de la línea de Set. Dios estableció una nueva descendencia al darle a Eva un hijo llamado Set, en reemplazo de Abel. Set ejemplificaba la misma devoción que su fallecido hermano Abel, ya que la gente comenzó a invocar el nombre del Señor en relación con Set. La manera orgullosa de adorar de Caín contrastaba con la humilde adoración practicada por Abel, y Set clamaba a Dios, Judas 11. No es sorprendente que cuando Dios necesitó un siervo obediente cientos de años después, Él eligió a Noé de la línea de Set. El legado de Caín fue complejo. Por un lado, él y su familia eran inventivos e innovadores, pero por otro lado, enfrentaron muchos conflictos y dificultades que parecían empeorar con el tiempo. Esto se convirtió en un símbolo de la dualidad humana, entre el potencial para el bien y la capacidad para el mal. Después de Adán, la población creció, pero también lo hizo el pecado. Las personas se volvieron crueles, mentirosas, robaban e incluso mataban. En este periodo, la longevidad era extraordinaria, con las personas viviendo cientos de años, un tiempo en el que la humanidad estaba más conectada a sus orígenes, y el mundo aún era joven y fresco. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas además de Caín y Abel, lo que dio origen al nacimiento de la civilización. La Biblia relata que después de convertirse en padre de Set, Adán vivió 800 años, teniendo más hijos e hijas, Génesis 5:4. A medida que la descendencia de Adán y Eva crecía, formaban sus propias familias y la población continuaba creciendo constantemente. Además de Caín y Abel, Set fue otro hijo de Adán con descendientes, incluyendo a Enoc, Matusalén y eventualmente Noé. Adán, el primer hombre, vivió hasta los 930 años, Génesis 5:5, y Set, su hijo, vivió 912 años. En las distintas líneas de Caín y Set observamos 2 enfoques diferentes en la adoración. Mientras que los descendientes de Caín se involucraban en múltiples matrimonios y una adoración orgullosa, Dios estableció una nueva historia al conceder a Eva un hijo llamado Set, que personificaba una devoción similar a la de su fallecido hermano Abel. Según Génesis 5:8, Enoc, hijo de Set, vivió 905 años. Con el paso de las generaciones, los hombres enseñaban a sus hijos a cultivar la tierra, cuidar de los animales y conectarse con Dios. Esta línea era especial, llevaba consigo el vínculo inicial de la humanidad con los ángeles caídos. A pesar de sus largas vidas y sabiduría, enfrentaban problemas comunes a la humanidad, como los celos, la ira y a veces incluso la violencia. Entre ellos había un hombre llamado Enoc. Génesis capítulo 5 nos presenta a un Enoc temprano, hijo de Caín. Sin embargo, hay otro Enoc mencionado en Génesis 5:21, quien a los 65 años se convirtió en padre de Matusalén. Según lo que sabemos por las Escrituras, Matusalén fue el hombre más longevo registrado. Enoc, el bisabuelo de Noé, es un ejemplo notable. Se le describe como alguien que caminó con Dios. En una época en la que la mayoría solo registraba nacimientos y descendencia, Enoc se destaca. Aunque vivió menos que muchos otros hombres, su testimonio es notable. La Biblia afirma que él tuvo comunión con Dios y cuando llegó su momento, Dios lo llevó de la tierra sin experimentar la muerte. Enoc, con su breve descripción, deja un significado profundo. Su relación íntima con Dios es un modelo inspirador para muchos a lo largo de las generaciones, alentando la búsqueda de una comunión intensa e íntima con Dios. Su caso es el primer registro de arrebatamiento, siendo llevado por Dios. Aunque su vida fue hermosa, no estuvo exenta de desafíos. A pesar de la longevidad y del tiempo para perfeccionar habilidades, el mundo se corrompió y se distanció de sus orígenes divinos.
A medida que la población crecía y se dispersaba, se formaron tribus y clanes descendientes de los patriarcas originales, migrando y expandiéndose. Con esta expansión, surgieron nuevos territorios y la necesidad de diferentes funciones y profesiones, reflejando los desafíos y oportunidades del desarrollo humano. En la antigua sociedad descrita en los primeros capítulos de Génesis, las personas estaban limitadas a unos pocos oficios, principalmente la cría de ganado y la agricultura. Caín, un trabajador de la tierra, y Abel, un pastor de ovejas, ejemplifican esta división de roles. Génesis 4:2. Como resultado, las ocupaciones comenzaron a especializarse, como se ve en Tubal-Caín, un descendiente de Caín, que se convirtió en un maestro en trabajos de bronce y hierro. Génesis 4:22. El surgimiento de profesiones más específicas, como la metalurgia, estuvo acompañado por la presencia de músicos como Jubal, otro descendiente de Caín, reconocido como el pionero en el arte del arpa y la flauta. Estos roles desempeñados en la sociedad primitiva sentaron las bases para una estructura más compleja y organizada, anticipando el desarrollo de civilizaciones más avanzadas. A pesar del aprendizaje de nuevas habilidades y el surgimiento de diversas profesiones, la vida antes del gran diluvio estaba marcada por imperfecciones e infelicidades. La Biblia retrata un panorama sombrío describiendo la perversidad predominante en la humanidad de la época, donde cada intención de los pensamientos humanos se inclinaba hacia el mal. Génesis 6:5. Antes del diluvio hubo una expansión y diversificación de la humanidad, transformando familias en tribus y roles en profesiones. Sin embargo, esta era también fue testigo de la invasión de los Nefilim, un evento asociado a la caída de los ángeles rebeldes liderados por Satanás, quienes buscaban corromper la descendencia edénica que eventualmente culminaría en el Mesías. Génesis 6:1-2. Según se describe en el libro de Job, los hijos de Dios son retratados como ángeles, donde 2/3 permanecieron con Dios como ángeles elegidos, mientras que 1/3 se convirtió en los ángeles caídos, liderados por Satanás. La preocupación de Satanás por la expansión del reino de Dios llevó al intento de corromper a la humanidad, con los ángeles caídos descendiendo a la tierra y engendrando a los Nefilim, conocidos como caídos en hebreo. Este evento de Génesis 6 marcó una corrupción generalizada en el mundo. Los hijos de Dios, interpretados más precisamente como demonios o ángeles en rebelión contra Dios, se unieron con mujeres humanas, generando una maldad que permeó la humanidad. Génesis 6:1-5. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 3-6, hay un pasaje que menciona la intervención divina ante el estado humano de la época. Dios dijo que su espíritu no permanecería con el hombre para siempre, limitando su vida a 120 años. En esa época, los Nefilim estaban en la tierra, fruto de la relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, dando lugar a hombres poderosos, figuras prominentes en la historia antigua. El escenario era sombrío. Dios observaba la gran maldad en la tierra, donde cada pensamiento humano estaba continuamente inclinado hacia el mal. Era un mundo lleno de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina una realidad en la que las personas están consumidas por sus propios deseos, buscando solo sus voluntades, sin importarles el impacto en los demás. La honestidad y la bondad son ignoradas, dando paso al engaño y la manipulación. La sociedad está fragmentada, donde la codicia y la maldad predominan. En este contexto caótico surgieron los Nefilim, seres inusuales, poderosos y más grandes que la vida misma, aumentando aún más la turbulencia del mundo. Eran admirados, temidos y, tal vez, incluso adorados, desviando la atención de las personas del verdadero Dios. Su influencia contribuyó al declive espiritual y moral de la humanidad, sumiéndola aún más en el caos y el pecado. Dios, entristecido, contemplaba el estado de la humanidad, una joya de la creación que estaba perdiendo su rumbo. En lugar de vivir en armonía, las personas estaban inmersas en violencia, maldad y engaño. Esta situación entristeció profundamente el corazón de Dios, como se describe en la Biblia. Incluso se arrepintió de haber creado a la humanidad,
Tal era el pesar por la dirección que habían tomado. En el libro de Génesis, el capítulo 6, versículos 6 y 7, describen la profunda angustia y tristeza de Dios ante la condición de la humanidad. Experimentó un dolor divino, una tristeza tan intensa que trascendía la comprensión humana. Imagina a un padre desolado por las acciones de un hijo extraviado, ese dolor multiplicado infinitamente. Entonces Dios expresó su pesar, anunciando la destrucción de la humanidad que Él había creado, junto con los animales, las criaturas que se arrastran y las aves del cielo. Se entristeció profundamente al observar el pecado de la humanidad y lamentó haberlos hecho. Sintiéndose perturbado por las acciones de las personas, vio en la destrucción una forma de sanar un mundo sumido en el caos. Sin embargo, incluso en este capítulo sombrío de la historia humana, una chispa de esperanza emerge en la figura de Noé. Se le describe como un hombre justo que encontró favor y gracia ante los ojos del Señor. En un mundo que se había desviado, Noé se destacó como un faro de esperanza, un hombre de integridad y fe profunda en Dios que estaba profundamente angustiado, según Génesis 6 en la Nueva Versión Internacional, expresando una tristeza divina que trasciende la comprensión humana. Este dolor era tan intenso que podría compararse con la angustia de un padre desolado por las acciones de un hijo extraviado, amplificado infinitamente. En medio de esta profunda aflicción, Dios tomó una decisión drástica, como se registra en Génesis 6:7 en la Biblia amplificada, anunciando que destruiría y aniquilaría a la humanidad, así como a los animales, criaturas que se arrastran y aves del cielo, porque la maldad humana lo entristecía profundamente y se arrepentía de haberlos creado. No obstante, incluso en este capítulo sombrío de la historia humana, un destello de esperanza surgió en la figura de Noé, un hombre justo que encontró favor y gracia ante los ojos del Señor según Génesis 6:8 en la Biblia amplificada. Noé se destacó como un faro de esperanza, un hombre de integridad y fe en una época en la que el mundo estaba inmerso en el caos espiritual y moral. Génesis 6:9 en la Biblia amplificada destaca que Noé era un hombre justo e irreprochable en su generación, viviendo en comunión habitual con Dios. Él era un patriarca que venía de la línea de Adán, pasando por Set, Enoc, Cainán y otros, transmitiendo la antorcha de la justicia a través de las generaciones. Noé no solo era un guardián de esa antorcha, sino que permitía que brillara intensamente en su vida. También era un hombre de familia, padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Incluso cuando Dios reveló su decisión de traer un diluvio para purificar la tierra, Noé no vaciló en su fe. Aceptó la responsabilidad de construir el arca, advertir a la gente sobre el diluvio inminente y esperar el momento en que Dios lo sellaría dentro de este refugio gigantesco de madera. Cuando finalmente llegó el diluvio, la fidelidad y obediencia de Noé fueron fundamentales para preservar la vida. Sus virtudes se convirtieron en la piedra angular de un nuevo mundo, y de su linaje surgiría una nación. La luz de Noé brilló intensamente en medio de la avasalladora oscuridad, testificando el poder duradero de la virtud y la fe. La alianza de Dios con Noé, según Génesis 6:17-22, estableció el arca como el santuario de la familia de Noé, un barco que los elevaría por encima de las aguas que cubrirían la tierra. Dios instruyó a Noé a construir un arca de madera de gofer, convirtiéndola en un santuario seguro para preservar la vida durante el diluvio. Noé recibió instrucciones específicas de Dios para construir el arca, incluyendo la creación de compartimentos y la aplicación de brea por dentro y por fuera, como se describe en Génesis 6:14. Esta no era una embarcación común, sino un proyecto singular destinado a preservar a los últimos seres vivos durante el inminente diluvio. Génesis 6:14-16. El arca tendría dimensiones impresionantes: 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura, traducido a medidas modernas como aproximadamente 450 pies de longitud, 75 pies de ancho y 45 pies de altura. Equipada con puerta, ventana y varios niveles, fue una obra de construcción detallada, exactamente como Dios instruyó a Noé hacerlo. Génesis 6:15. Noé enfrentó desafíos considerables al comenzar la monumental tarea de construir el arca.
Mientras muchos se burlaban y cuestionaban su cordura, él perseveró con fe. A lo largo de los años, viendo cómo la madera tomaba forma, el magnífico arca se levantó como un testimonio incontrovertible de la obediencia y fidelidad de Noé. Dios también orientó a Noé sobre quiénes y qué llevar dentro del arca: su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. Además, Dios instruyó a Noé a llevar 2 de cada ser vivo, macho y hembra, y 7 de los animales considerados limpios, asegurando la preservación de las especies. Génesis 7:2-3. Noé siguió fielmente todas las instrucciones de Dios, cumpliendo exactamente lo que se le ordenó. Génesis 6:22. El diluvio fue un evento que transformó el curso de la historia humana, marcando no solo el fin de una era, sino el comienzo de una nueva. La historia de Noé y el arca es un poderoso recordatorio de la capacidad de Dios para renovar y restaurar, incluso frente a las mayores adversidades. Su fe inquebrantable y compromiso en seguir la voluntad divina lo convirtieron en un símbolo de esperanza y resiliencia, inspirando a generaciones. Esta narrativa del diluvio, con sus lecciones de fe, obediencia y renovación, sigue siendo una de las historias más cautivadoras y duraderas de la Biblia.